¿Cómo explicar? ¿Cómo describir un amor tan profundo? Es imposible de medir. Gracias, Raulito. Gracias, Dios los bendiga, hermanitos. Sí, vamos a terminar hoy día con la clase de predicadores. Estoy pensando volver en el mes de julio, con la ayuda de Dios, y comenzar con la segunda carta de Corintios. Comenzamos en el capítulo 4, movidos, creo yo, movidos por el Espíritu del Señor. Entramos al capítulo 5, y antes de entrar al capítulo 6, necesitamos volver al capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Y luego continuar con los capítulos 7 al 13 de Segunda de Corintios. Yo estoy en la misma posición de muchos de ustedes. Nunca en mi vida había estudiado Segunda de Corintios. Nunca. Encontramos versículos como: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Temas como: somos ministros competentes del nuevo pacto. Pero a fondo nunca había estudiado Segunda de Corintios, y creo que el Espíritu del Señor me está moviendo a estudiar mejor la carta. Así que cuando volvamos en julio, vamos a comenzar con el capítulo 1 al capítulo 3, y luego nos saltamos al capítulo 6 nuevamente. Así que estamos trabajando en esto, y les doy las gracias a cada uno de ustedes por su paciencia, por su perseverancia, por su dedicación al estudio de la palabra de Dios. Doy muchas gracias. Derramé lágrimas por Roberto David, oraba a Dios por Roberto David, y el Señor ha escuchado la voz de su pueblo. Dios recibió nuestras lágrimas, y tenemos a Roberto David de vuelta con nosotros. Así que damos gloria a Dios, gloria a Jesucristo, y damos gracias al Señor porque es rico en amor y rico en misericordia. Y nos estamos preparando para nuestro aniversario del día de mañana, de la noche de oración, y nos estamos preparando como iglesia para la campaña que se aproxima. Ya hemos estado persuadiendo a muchos por ahí conectarse a la campaña, que puedan conocer a Cristo, que puedan conocer más del Evangelio. De hecho, esta semana me fui a cortarme el cabello únicamente porque estoy evangelizando a la persona que me corta el cabello siempre. Así que tuve un diálogo con él, lo estaba persuadiendo, y él se comprometió con su novia de participar en la campaña y escuchar el Evangelio de Jesús. Así que tenemos tiempo para enviar flyer, para conectarnos y invitar a nuestros parientes, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, de que participen en esta gran campaña evangelística. Vamos a comenzar con 2 de Corintios capítulo 5, y vamos a continuar con los versículos 12 en adelante, y voy a pedirle por favor a mi hermano Raulito Díaz que nos lea del versículo 11 al versículo 21, pero recuerden que nos quedamos en el versículo 11 el sábado pasado. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Dios conoce a Pablo, a Timoteo y a Tito, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Los corintios también conocen al apóstol Pablo, a Tito y a Timoteo. Y vamos a comenzar del versículo 12 en adelante. Raulito Díaz, por favor. Bien, vamos a dar lectura entonces, 2 de Corintios capítulo 5, versículo 11. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos pues a nosotros, otra vez a vosotros,
sino damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos, es para Dios, y si somos cuerdos, es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta los pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén, amén, amén. Gracias, Raulito. Si ustedes se fijan en el versículo 11, miren el versículo 11 de nuevo. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Dios nos conoce, dice el apóstol Pablo. Dios sabe quiénes somos nosotros. Luego añade, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. ¿Qué está sucediendo ahora? Lo que está sucediendo es que Pablo va a defender una vez más su ministerio apostólico, va a defender su integridad como apóstol de Jesucristo, porque hay personas que se infiltraron en la iglesia de Cristo de Corintio para desacreditar, para hablar mal del apóstol Pablo, para hablar mal de Timoteo y de Tito. Entonces Pablo les dice en otras palabras, Dios nos conoce a nosotros, lo que somos. Y espero que ustedes también nos conozcan a nosotros. Los corintios conocían a Pablo. Pablo conocía a los corintios. Había una buena relación entre ellos. De vez en cuando esa relación se tornaba un poco oscura. Se distanciaban entre ellos. Pero Pablo va a defender su ministerio ahora porque los falsos apóstoles se metieron a la iglesia de Cristo en Corintio para decir cosas malas, desacreditar la integridad de Pablo, la integridad de Tito y la integridad de Timoteo. Y Pablo dice en el versículo 12, ¿no nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón? Entonces Pablo ya había hablado de esto en el capítulo 3. Miren el capítulo 3, versículo 1, segunda de Corintios 3, versículo 1. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de carta de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Pablo, en otras palabras, está diciendo, nosotros no necesitamos ninguna carta de recomendación de nadie. Nosotros no necesitamos mostrar un currículum a nadie. Los que necesitan carta de recomendación, los que se alaban a sí mismos,
los que buscan gloriarse en las apariencias, Pablo dice, no somos nosotros, sino que son los falsos apóstoles. De hecho, en el versículo 2 de 2 de Corintios 3, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones y conocidas y leídas por todos los hombres. No necesitamos ninguna carta de recomendación, porque nuestras cartas son ustedes, hermanos de Corintio, escritas y leídas en nuestros corazones. Si hay alguien que puede dar crédito de nosotros, no somos nosotros. Nosotros no nos vamos a alabarnos a nosotros mismos. Nosotros no nos vamos a gloriarnos a nosotros mismos. Nosotros no vamos a hablar de nosotros. Ustedes nos conocen, Iglesia de Cristo de Corintio. Ustedes saben quiénes somos nosotros. Dios sabe quiénes somos nosotros. Así que nosotros no tenemos necesidad de ninguna carta de recomendación. Entonces Pablo va a defender su ministerio, su integridad, su fidelidad que ha mostrado delante de Dios y delante de los corintios. Si ustedes leen en el capítulo 2 de 2 de Corintios, versículo 17 nuevamente, dice Pablo en el 2:17, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. No somos como esos falsos apóstoles, no somos como esos obreros fraudulentos que medran, que falsifican, que se lucrean, que hacen negocios con el evangelio de Cristo. No somos como ellos. No queremos ser como ellos. Dice el versículo 17, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos. Nosotros hablamos sinceramente de parte de Dios y delante de Dios, y no somos como otros, no somos como muchos que usan el evangelio para su propio beneficio, para su propia ganancia, usan el evangelio como una fuente de ganancia. Eso es lo que Pablo está defendiendo, porque está siendo atacado por los falsos apóstoles. En el 4:2 de 2 de Corintios, Pablo dice, antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. Nosotros no andamos con astucia, nosotros no estamos engañando a nadie, nosotros no adulteramos la palabra de Dios como otros. No medramos con la palabra de Dios como otros. Entonces, en el capítulo 7, versículo 2, miren el 7:2, admitirnos, 2 de Corintios 7:2, admitirnos a nadie, Corintios, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. ¿Se dieron cuenta cómo están acusando a los apóstoles? ¿Cómo están acusando a Tito? ¿Cómo están acusando a Timoteo? Y Pablo tiene que decir, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. No andamos con astucia, no andamos adulterando la palabra de Dios, no andamos queriendo aprovecharnos de ustedes. No somos así. Nosotros hablamos de parte de Dios y delante de Dios con sinceridad. No andamos medrando ni negociando con el evangelio de Jesús. Y ustedes saben que a nadie hemos corrompido, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos engañado. Así Pablo está defendiéndose contra los que están acusándolo a él. En el capítulo 10, versículo 12, dice Pablo, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Versículo 18, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios se alaba. Los falsos apóstoles se estaban gloriando a sí mismos,
alabando a sí mismo. Los falsos apóstoles necesitaban una carta de recomendación. Pablo dice, nosotros no necesitamos ninguna carta de nadie. Nuestras cartas sois vosotros, Iglesia de Cristo en Corintios. Entonces, Pablo sabe que los corintios están siendo manipulados, están siendo inducidos al engaño. Mira el capítulo 11, versículo 3, 11:3. Pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, ¿sí?, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si bien alguno predicando a otro Jesús que el que hemos predicado, o si reciben otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Los corintios permitieron y le abrieron la puerta a falsos apóstoles con otro evangelio, con otro espíritu, con otra actitud, con otra disposición. Dice en el capítulo 11, versículo 13, mira el 13, porque estos, los que están desacreditando a Pablo, los que están poniendo mal a Pablo delante de la iglesia de Corintio, estos son falsos apóstoles, estos son obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Y anota en el verso 13, se disfrazan como apóstoles de Cristo. Versículo 14, el diablo se disfraza como ángel de luz. Y en el verso 15, sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Ellos son un disfraz. Se disfrazan como apóstoles, se disfrazan como discípulos de Cristo, se disfrazan como servidores de Cristo, pero es solamente un disfraz de estos judíos que se infiltraron en la iglesia de Cristo de Corintio para desacreditar la integridad apostólica de Pablo, de Tito y de Timoteo. Eso es lo que está pasando, hermanos míos. Los falsos apóstoles se alababan a sí mismos. Los falsos apóstoles valoraban las cartas de recomendación. Los falsos apóstoles valoraban la elocuencia. De hecho, al mismo apóstol Pablo lo criticaron por no ser un tipo elocuente, por no ser un predicador elocuente, con gracia, con sabiduría, que llama la atención en sus predicaciones. Por si acaso, hermanos míos, creo yo personalmente que Pablo no fue un buen orador, no fue un buen predicador como Apolo, ferviente en las escrituras, elocuente en palabras, poderoso en palabras. Las cartas de Pablo son profundas. Las cartas de Pablo son teológicas. Las cartas de Pablo eran muy profundas, pero su elocuencia, su predicación, de hecho, no era tan elocuente Pablo de que un día predicó ahí y uno se quedó dormido y se cayó del tercer piso. ¿Se acuerdan? Miren el 2 de Corintios 11, versículo 6. Mira el 11:6. Pues aunque sea tosco o torpe, aunque sea tosco en palabra, no lo soy en conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. Sí, soy tosco en palabra, soy torpe en palabras, no soy elocuente, no soy ese predicador poderoso y elocuente en palabras, soy tosco, pero no lo soy en el conocimiento, no lo soy en mis escritos. Entonces estaban despreciando a Pablo porque era un tipo no muy elocuente como otros predicadores del evangelio. De hecho, también lo despreciaron por su presencia corporal. Mira en el capítulo 10, versículo 10, porque a la verdad, 10, porque a la verdad, dicen las cartas, son duras y fuertes, mas la presencia
corporal, la de Pablo, débil, y la palabra menospreciable. Es decir, que la presencia de Pablo, la palabra de Pablo, no llamaba la atención a nadie. Y los falsos profetas, y los falsos apóstoles, y los falsos judíos, y los obreros fraudulentos estaban despreciando eso del apóstol Pablo. Lo estaban desacreditando de esa manera. De hecho, en el capítulo 12, miren el capítulo 12, versículo 1, dice: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Los falsos apóstoles valoraban las visiones y los milagros. Y como dije un mes atrás, en 2 de Corintios no encontramos los milagros potentosos, los milagros extraordinarios que Dios hizo a través del apóstol Pablo en el libro de los Hechos. Tú no vas a encontrar los milagros que Dios hizo a través de Pablo en el libro de los Hechos, ni la resurrección de Eutico, ni cuando le llevaban los delantales y los enfermos eran sanados, ni cuando lo picó una víbora ahí en la isla de Malta, nada de eso. Lo que encuentras en 2 de Corintios son 5 listas de los sufrimientos de Pablo, de los padecimientos de Pablo, de los naufragios de Pablo, del hambre de Pablo, de los ayunos, de las tribulaciones, de los azotes. 5 listas de tribulaciones. Porque Pablo ha derramado su corazón a los corintios. Pablo le ha abierto su corazón a los corintios. Porque Pablo ama a los corintios. Y usted me puede preguntarme en este momento, entonces, ¿por qué Pablo habla de esa experiencia que fue llevado al tercer cielo, donde oyó palabras inefables? Es una buena pregunta. Y yo también me pregunté, ¿por qué Pablo, después de 14 años, cuenta su experiencia que fue arrebatado al tercer cielo, donde oyó palabras inefables que al hombre no se le ha dado a conocer? ¿Por qué? ¿Qué motivó a Pablo a contar la experiencia que fue arrebatado al tercer cielo, al paraíso de Dios, aquí en 2 de Corintios 12? ¿Por qué Pablo cuenta su experiencia después de 14 años? ¿Por qué no la contó antes? ¿Por qué no la registró en 1 de Corintios? ¿Por qué no la registró en el libro de los Hechos o en otra carta? ¿Por qué esa experiencia está aquí en 2 de Corintios capítulo 12? Tiene que haber una buena razón para que Pablo hablara de su experiencia donde fue arrebatado hasta el cielo. Y precisamente es obligado por los falsos profetas, por los falsos apóstoles. Él no quería contar la experiencia, pero fue obligado a hacerlo. Pero con un motivo. Con un motivo. Pablo no cuenta de sus revelaciones solamente aquí, en ninguna otra parte. De hecho, la experiencia más sobrenatural que Pablo cuenta en 2 de Corintios, mira el capítulo 11 arriba, capítulo 11, versículos 32 y 33. Esto es lo más portentoso, lo más extraordinario que Pablo cuenta de todas sus experiencias en el libro de los Hechos. Esta es la única que cuenta, no cuenta más. Mira, en Damasco, el gobernador de la provincia del rey de Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme. Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Eso es lo más extraordinario que Pablo cuenta en 2 de Corintios. Pero todos esos extraordinarios milagros que Dios hizo por mano de él, nada de eso tenemos. ¿Por qué? ¿Por qué? Pablo no busca gloriarse. Pablo no busca jactarse. Pablo no busca reconocimiento. Pablo no busca aplauso.
como los falsos apóstoles que se glorían en las apariencias y no en el corazón, como los falsos profetas que buscan la aprobación de los hombres y no la aprobación de Dios. Los falsos profetas están desacreditando al apóstol Pablo. De hecho, en Primera de Corintios capítulo 9, miren, Primera de Corintios capítulo 9, Primera de Corintios capítulo 9, no soy apóstol, versículo 1, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Pablo hablando con los corintios. Versículo 2, si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. La carta de recomendación son ustedes, hermanos de Corintio. Si para otros no soy apóstoles, para ustedes, hermanos de Corintio, ciertamente lo soy. Y Pablo defiende su ministerio, defiende su apostolado, defiende su integridad. Porque una de las cosas que son inevitables en el ministerio es que la gente hable mal de tu ministerio, desacredite tu ministerio, hable mal de tu integridad, de tu fidelidad. Los ministros debemos estar preparados para los ataques verbales, para las murmuraciones, porque hay muchos obreros fraudulentos que la única arma que tienen contra los ministros competentes del nuevo pacto, la única arma que tienen es hablar mal, desacreditar, murmurar, decir mal de los ministros, de los servidores de Cristo. Fue el arma que tuvo Diótrefes, hablar palabras malignas contra los apóstoles, contra los misioneros de la iglesia de Cristo. Ese es el arma que tienen los falsos apóstoles en Segunda de Corintios. Hablar mal de los embajadores de Cristo, de los ministros competentes del nuevo pacto. Y eso es inevitable. Si dijeron cosas del árbol verde, ¿cuánto más van a decir de las ramas? Si a Jesús lo trataron de Belcebú, príncipe de los demonios, si a Jesús lo trataron de bastardo, de lunático, de engañador, de mentiroso, ¿cuánto más a sus discípulos? ¿Cuánto más a sus embajadores? ¿Cuánto más a sus servidores? Así que Pablo en 2 de Corintios capítulo 5 está defendiendo contra aquellos que lo están acusando a él. Dios me conoce. Ustedes también me conocen, hermanos de Corintio. Volvamos a 2 de Corintios, capítulo 3, por favor. 2 de Corintios, capítulo 5, disculpen. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 12. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias, los falsos apóstoles, los obreros fraudulentos, y no en el corazón. Eso es lo que está sucediendo, hermanos míos. Es una fuerte tentación. Ya lo dijimos bastante el martes en la clase de Diótrefes. Es una fuerte tentación querer buscar la aprobación y la alabanza de las personas. De hecho,
fue la acusación que Jesucristo hizo de los fariseos allá en el Sermón del Monte. Ellos oran, ellos dan limosna, ellos ayunan para la alabanza de los hombres, para el aplauso de los hombres, para el reconocimiento de los hombres. ¿Se acuerdan allá en el Sermón del Monte? Es una fuerte tentación buscar también nuestra propia alabanza. Son dos tentaciones: buscar la alabanza de los demás o que tú también quieras alabarte, quieras exaltarte tú mismo y no otro. Estamos en el ministerio y Pablo tuvo que batallar con eso, tuvo que luchar con eso contra aquellos que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Pablo tuvo que batallar con muchos falsos apóstoles que buscaban la aprobación de los hombres y no buscaban la aprobación de Dios. Un versículo para memorizar en Lucas 16, Lucas capítulo 16, versículo 15. Es un versículo para memorizar solamente. Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16, por favor. Versículo 15. 16, 15. El verso 14 también. Lucas 16, 14 y 15. Y oían también todas estas cosas los fariseos que eran avaros y se burlaban de él. Entonces les dijo, aquí está el texto bíblico para memorizar: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Eso es lo que están haciendo los falsos profetas y apóstoles en 2 de Corintios. Justificarse a sí mismos delante de los hombres. Mas Dios conoce vuestros corazones. Es lo que Pablo está diciendo. Dios conoce mi corazón. Conoce el corazón de Tito, de Timoteo. Dios nos conoce a nosotros. Mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime, delante de Dios es abominación. Cuidado. Lo que los hombres tienen por sublime, lo que los hombres exaltan, lo que los hombres reconocen, lo que los hombres alaban, lo que los hombres le dan crédito, muchas veces para Dios eso es abominación. Vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Entonces, uno tiene que pensar en el ministerio, la aprobación de quién queremos, el reconocimiento de quién queremos, la alabanza de quién queremos. ¿Buscamos el favor de los hombres o el favor de Dios? ¿Buscamos la aprobación de los hombres o la aprobación de Dios? Uno tiene que pensar en eso. De hecho, el otro versículo para memorizar, capítulo 17 de Lucas, Lucas 17, versículo 10. Lucas 17, 10. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, cuando hayáis hecho todo lo que Dios te ordenó, decid: siervos inútiles somos, pues lo que deberíamos hacer, hicimos. Eso es. Siervos inútiles somos. Pablo lo dice de otra manera: vasos de barro somos. Así lo dice Pablo. Volvamos a 2 de Corintios, por favor.
Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 13. Seguimos con el hilo de lo que está pasando en el verso 12, y ahora en el verso 13 Pablo dice, porque si estamos locos, a Pablo se le había acusado de no ser una persona íntegra, a Pablo se le había acusado de no ser un apóstol de Jesucristo, y a Pablo también se le estaba acusando de ser una persona loca. Y Pablo responde esa acusación de una manera, creo yo, irónica o sarcástica. Y Pablo va a decir, si estoy loco, porque si estamos locos, como dicen algunos de ustedes, ¿sí? Estamos locos para Dios. Y si somos cuerdos para vosotros. Pablo usa el término loco aquí y aprovecha usar este término como una persona que se dedica a su ministerio, se dedica a la predicación con mucha pasión. Si estamos locos para Dios. Pablo reconoce que cuando trata de persuadir a los hombres, Pablo reconoce cuando trata de llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo, lo hace con mucha pasión, lo hace sin control, lo hace con fuego, con deseos, locos para Dios. Pablo está respondiendo irónicamente, si me acusan que estoy loco, sí, estoy loco para Dios, loco por el Evangelio, loco por Jesucristo. De hecho, Pablo había renunciado a todo. Pablo lo había perdido todo por Cristo su Señor, por el cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo, mi Señor, mi Salvador, mi Rey. Entonces Pablo dice, si estoy loco, claro, estoy loco para Dios. Estoy loco para Jesucristo. El Evangelio que es poder de Dios, transformó la vida del apóstol Pablo. Y usted lo sabe. Cómo el Evangelio transformó la vida de este perseguidor de Cristo. Uno podría hacerse una pregunta en estos momentos, hablando de locura. Verso 14, verso 13, porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros. Una de las preguntas que deberíamos hacernos en estos momentos es, ¿qué es lo que te enloquece a ti? ¿Qué es lo más que te enloquece, que te apasiona, que te descontrola en tu vida? ¿Qué es lo más que te apasiona, hermano? ¿Qué es lo que te quita el sueño a ti? ¿Qué es lo que te quita el aliento? ¿Qué es lo que te quita el descontrol? ¿Qué es? A Pablo lo enloquecía Cristo, el Evangelio, el mensaje. Eso lo volvía loco a Pablo. Y Pablo reconoce la acusación. Si ustedes creen que estoy loco, sí, realmente lo estoy, pero soy un loco para Dios. A mí el que me enloquece es Jesucristo, me enloquece la cruz, me enloquece la resurrección, me enloquece el juicio final, me enloquece la venida de Cristo. Si estoy loco para Dios, está bien. Entonces, ¿qué es lo que me enloquece a mí? ¿Qué es lo que me apasiona a mí? ¿Qué es lo que me descontrola a mí? ¿Qué es lo que me quita el sueño a mí realmente? ¿Se acuerdan ustedes de las palabras de Jesús que dijo que los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz? ¿Se acuerdan de ese versículo?
que los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz? ¿Qué quiso decir Jesús con eso? Que los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz. Me he puesto a pensar en lo apasionado y lo fanático que somos, al menos yo, de un equipo de fútbol. Pensé en los hinchas apasionados, en los hinchas fanáticos de un equipo de fútbol. Pensé en ellos. ¿Te has puesto a pensar todo lo que un fanático de un equipo de fútbol hace por su equipo? Por lo menos aquí en Chile conozco hinchas que pueden trasladarse de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, para ver a su equipo de fútbol. De hecho, conozco hinchas que no han tenido para trasladarse en un camión, en un bus, en un tren, de un lugar a otro, para ver a su equipo, pero lo han hecho a pie, pidiendo un aventón. Lo han hecho a pie. ¿Por qué? Porque para ellos su equipo es su pasión, es su religión, es su Dios, es lo que los enloquece a ellos. Y hablando de asistir a las reuniones de la iglesia, recuerdo que muchos hermanos estaban llegando atrasados a los cultos de adoración los domingos. No sé si te pasa en tu congregación, pero ¿tú sabes a qué hora llega un fanático de fútbol al estadio a ver a su equipo? 2 horas, 3 horas antes del partido. Porque para ellos ese equipo es su gran pasión. Ese equipo los vuelve locos. Ellos son fanáticos de su equipo. 3 horas llegan para ver a su equipo. ¿Tú sabes lo que gasta un fanático por comprar una camiseta de su equipo de fútbol? Mínimo 25,000 pesos, mínimo 30,000 pesos. Mínimo. Yo me pregunto si a veces los hijos de la luz ofrendamos esa cantidad para la obra del ministerio. Si ofrendamos esa cantidad para la misión de Dios. Cuando Jesús dijo que los hijos de las tinieblas son más atrevidos, son más apasionados, son más entregados, son más astutos que los hijos de la luz, de eso estaba hablando. Por eso te pregunto, ¿qué es lo que te apasiona a ti? ¿Qué es lo que te vuelve loco a ti? Pablo dice, si estoy loco para Dios. Porque Pablo cree que la cruz, cree que la predicación es locura para los que se pierden. De hecho, hay un ejemplo. Hechos capítulo 26. Mira, Hechos capítulo 26, por favor. Libro de los Hechos 26, por favor. Libro de los Hechos 26. Versículo 24 en adelante. Hechos 26. Hechos 26. Verso 24. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, ¿estás loco, Pablo? ¿Estás loco, Pablo? Las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo, no estoy loco, oh excelentísimo Festo. No estoy loco, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Versículo 28. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. No estoy loco, oh excelentísimo. Pablo hablaba palabras de verdad,
Pablo hablaba palabras de cordura. Pablo persuadía a las personas a ser cristianos. No estoy loco, excelentísimo. Mis palabras son palabras de verdad, palabras de cordura. Y creo personalmente, hermano, no por la campaña que se aproxima. Necesitamos más locos en la iglesia de Cristo. Necesitamos gente más apasionada por Cristo, por el Evangelio. Necesitamos ministros entregados completamente al ministerio de la palabra. Necesitamos personas que hablen palabras de verdad y palabras con cordura. Necesitamos locos que traten de persuadir a los hombres a que sean obedientes al Evangelio de Cristo. De hecho, hablando de locos, me acordé de Roberto David. Yo creo que le van a dar el alta hoy día porque volvió loco a los doctores y a todo el mundo en los hospitales. Porque él habla de Cristo, porque su mensaje es Cristo, porque su mensaje es el Evangelio. Y mi respeto por Roberto David, porque él trata de persuadir a los hombres, trata de atraer a los hombres con palabras de verdad, con palabras de cordura, predicando el Evangelio. Hermanos míos, creo que necesitamos orar por personas que se apasionen, por personas que prediquen el Evangelio con palabras de verdad, con palabras de cordura. Hermanos míos, a Pablo lo acusaron de estar loco. Y Pablo usa esa acusación para decirles irónicamente y con palabras de verdad, sí, estoy loco, pero estoy loco para Dios. Estoy loco para Jesucristo. Estoy loco por el Evangelio. Capítulo 5. Capítulo 5. Y aquí vemos qué era lo que descontrolaba a Pablo, aún más. Versículo 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Porque el amor de Cristo me constriñe. Si estoy loco, es porque el amor de Cristo se ha posesionado, me ha dominado, me ha controlado. El amor de Cristo que excede a todo conocimiento, a todo entendimiento, ese amor de Cristo derramado en la cruz, me ha vuelto loco. Pablo emplea esta expresión, el amor de Cristo, solamente 3 veces en sus cartas. Lo expresa ya en Romanos capítulo 8, versículo 35, y en Efesios capítulo 3. Él habla de ese amor de Cristo que excede a todo conocimiento y a todo entendimiento. Solo 3 veces Pablo usa esta expresión, el amor de Cristo. Pero aquí dice, el amor de Cristo nos constriñe. Otras versiones de la Biblia dicen, porque el amor de Cristo me obliga, porque el amor de Cristo nos apremia, el amor de Cristo me gobierna, el amor de Cristo me está dominando. Y es increíble, Porque Pablo habla del amor de Cristo que lo domina, que lo controla, que lo apremia.
Y, y si hay alguien que odiaba con todo su corazón el nombre de Jesús, el nombre de Jesucristo y de todos los cristianos, era el mismo apóstol Pablo. Ustedes deben de recordar la vida antigua de Pablo, cómo él respiraba amenazas y perseguía el nombre de Jesús y odiaba el nombre de Jesús. De hecho, le pidió carta a los principales sacerdotes para que lo autorizaran a perseguir a los cristianos más allá de las fronteras. Y él arrastraba a hombres y arrastraba a mujeres y los obligaba a los hombres, obligaba a las mujeres a blasfemar, a hablar mal contra Cristo, a hablar mal contra Jesús. Pablo fue un perseguidor del nombre de Jesús, fue un blasfemo del nombre de Jesús y de los cristianos. La vida de Pablo antiguamente, su vida pasada, era dominada por el odio, por el resentimiento. Mira, él lo dice así, en Tito capítulo 3, él lo dice de esta manera. Él lo dice de esta manera. Tito capítulo 3, por favor. Libro de Tito capítulo 3, versículo 3. Miren Tito 3:3. Libro de Tito capítulo 3, verso 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo, en el pasado, en la vida antigua, insensatos, éramos rebeldes, estábamos extraviados, éramos esclavos de concupiscencia, vivíamos en deleite diverso, viviendo en malicia, éramos envidiosos, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Esa era la vida antigua de Pablo. La vida de Pablo se caracterizaba por el odio, por el resentimiento, por la envidia, por la malicia. Pablo se caracterizaba así en su vida antigua, siendo fariseo, siendo circuncidado al 8º día, siendo del linaje de Israel, siendo de la tribu de Benjamín, siendo hebreo de hebreo, siendo irreprensible en cuanto a la ley. Pero su corazón estaba enfermo por el odio. Estaba enfermo el corazón de Pablo. Y ahora Pablo, ¿qué nos dice en esta mañana? Porque el amor de Cristo me constriñe. La vida de Pablo ahora está dominada, controlada por el amor de Cristo. ¡Wow! ¿Cómo el Evangelio transformó a este hombre? El amor de Cristo que fue derramado en su corazón por el Espíritu Santo. Y Pablo, cuando habla de persuadir a los hombres, cuando Pablo habla del tribunal de Cristo, cuando Pablo habla de la reconciliación, Pablo entiende que en la salvación de la humanidad debe y ha estado siempre involucrado el amor de Dios. En la salvación de la humanidad está involucrada el amor de Dios. Hermanos míos, los misioneros que habían salido por el mundo, allá en 3 de Juan, salieron por el amor a Cristo, porque ese amor los controlaba, los dominaba, ese amor los apasionaba a ellos. Dios en la cruz derramó su amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Hermanos, es el amor de Cristo que lleva a Pablo, a Tito y a Timoteo a persuadir, a convencer, a atraer a otros con el Evangelio de Jesús. Conocemos pues el temor del Señor, sí, pero también conozco el amor de Cristo. Conozco el amor de Dios. Conozco ese amor en la cruz. Conozco el amor eterno de Dios. Ese amor incomparable.
Es amor que excede a todo conocimiento, a todo entendimiento. Conozco el temor del Señor y persuado a los hombres. Conozco el amor de Cristo y persuado a todos los hombres. Pablo era controlado por el amor de Cristo. El amor de Cristo nos constriñe. En otras palabras, el amor de Cristo nos constriñe. La palabra constriñir significa me obliga, me fuerza, me empuja. Eso significa la palabra constriñir. Algo que me obliga, algo que me fuerza, algo que me está empujando. El amor de Cristo me obliga, me empuja a realizar la predicación, a persuadir a los hombres. El amor de Cristo me empuja, me constriñe, me domina para persuadir a todos los hombres. Y cuando Pablo habla del amor de Cristo, dice el versículo 14, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió. Para los que vivan, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Pensando en esto, cuando Pablo habla del amor de Cristo, tiene que pensar en la cruz, que uno murió por todos. Luego todos murieron y por todos murió. Pensando en esto, dice Pablo, el amor de Cristo comienza cuando pensamos, cuando reflexionamos que uno murió por todos. Cuando pensamos en la cruz, en el sacrificio, en el Gólgota, en la calavera, allá en la cruz del Calvario. Uno tiene que pensar en el amor de Cristo. Pensando esto, que si uno murió por todos, fue en la cruz. En la cruz donde se exhibió, donde se mostró el gran amor de Dios, el gran amor de Cristo. Pensando esto, que Cristo murió por todos. Cristo se entregó por todos. Cristo es nuestro sustituto por nuestro pecado. Cristo murió en nuestro lugar. Luego todos murieron. En la cruz, la humanidad también estaba muriendo con Cristo. Existe el pensamiento que cuando Cristo murió, también murió Pablo y murieron todos los cristianos juntamente con Jesús. Existe ese pensamiento. Por eso la cruz lo era todo para Pablo. El sacrificio de Jesús era lo que controlaba a Pablo. Ese amor en la cruz. Y Cristo por todos murió. Cristo por todos murió. El pecado de toda la humanidad estaba cancelándose, estaba pagándose en la cruz por todos nosotros. La deuda que teníamos con Dios, Jesús la canceló, Jesús la pagó en esa cruz. ¿Con qué propósito? ¿Con qué propósito? Mira el versículo 15. Mira el 15. Y por todos murió, para que los que viven, ya no vivan para sí mismo, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Los que aceptaron, los que recibieron a Jesucristo como el Señor y Salvador, para Pablo están vivos. Y los que están vivos ya no viven para sí. Los que murieron en la cruz juntamente con Jesús también sepultaron su yo, su egoísmo personal. Por eso Pablo dice en Gálatas, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Hermanos, Cristo murió por nosotros. Cristo resucitó por nosotros. Y uno de los propósitos por el cual Cristo murió por nosotros y resucitó por nosotros
Dice el verso 15, y por esto murió para los que viven. Aquí está, anótalo. Cristo murió por ti, Cristo resucitó por ti, para los que viven, ya no vivan para sí. Hermanos míos, el egoísmo es característica únicamente de los malos hombres de los postreros días. Avaros, amadores de sí mismo, amadores de los deleites más que de Dios. El egoísmo es de personas que buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. Todas las ambiciones egoístas, todas nuestras ambiciones egoístas quedaron clavadas en la cruz y sepultadas en nuestro bautismo. Dice el versículo 15, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El que murió en la cruz y que ahora vive, si Cristo murió por ti, si Cristo resucitó por ti, si Cristo te dio una vida nueva, ahora el Señor muere por nosotros, resucita por nosotros, para que nosotros ya no vivamos para nosotros, sino que debemos vivir para aquel que murió y resucitó por nosotros. Vivimos para nuestro Señor, vivimos para nuestro Salvador, vivimos para nuestro Rey, para nuestra majestad, para nuestro Dios. Sea que vivamos o muramos, somos del Señor. Hermanos míos, el primer fruto de una persona que ha nacido de nuevo, de una persona que se ha convertido a Cristo, es que esa persona sepultó su yo, sepultó su egoísmo en el bautismo. Hermanos míos, el primer fruto de una persona nacida de nuevo es que esa persona ya no vive para ella, ya no vive para él, sino que vive únicamente para aquel que murió y resucitó por él. Y aquí nos encontramos con este versículo, con nuestro versículo muy conocido. Mira el versículo 16. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aún así, a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Wow. ¿Qué significa esto? Para Pablo, en el judaísmo, Pablo, siendo fariseo, para Pablo siempre en el judaísmo, en su mente, existían solamente dos clases de personas. Por ejemplo, para Pablo existían el pueblo judío, el pueblo de Israel, que eran los elegidos de Dios, que eran el real sacerdote de Dios, que era la nación santa de Dios. El otro grupo de personas, los gentiles, el pueblo inmundo y el pueblo despreciado. En la mente de los corintios también existían dos clases de personas. Para los corintios existían los sabios y los necios del mundo, los poderosos del mundo y los débiles del mundo, los ricos del mundo y los pobres del mundo, los que son amos y los que son esclavos en el mundo. En la mente de los corintios existen los poderosos y los débiles, los sabios y los necios.
los ricos y los pobres. Todo eso usted puede ver en Primera y en Segunda de Corintios también. Pero cuando se vive controlado por el amor de Cristo, la perspectiva que uno tiene de la gente cambia radicalmente, cambia totalmente. Ahora Pablo mira a las personas con los ojos de Cristo. Cuando Pablo se convirtió a Jesús, ya no veía a las personas como las veía siendo fariseos, despreciando a la gente, odiando a la gente, rechazando a la gente, considerándolas inmundas, considerándolas como perros a los gentiles y a los paganos, gente detestable. Así Pablo pensaba en el judaísmo siendo un hombre fariseo. Pero ahora para Pablo existen solamente dos clases de personas, dos clases. Los que viven y los que están muertos. Los salvados y los que están perdidos. Los que están en Cristo y los que están sin Cristo. Así Pablo veía a la gente. Miren el versículo 16 de nuevo. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. A nadie. Ahora Pablo ve a las personas no como pobres, no como ricos, no como sabios, no como necios, no como gente despreciable, no como gente inmunda. Ahora Pablo ve a la gente como personas que necesitan de la gracia de Dios. Pablo ve a las personas ahora como ovejas desamparadas, ovejas que están dispersas, que necesitan de la gracia de Dios. Ahora Pablo ve a las personas que está persuadiendo, a las personas que le está llevando el evangelio, personas que necesitan la misericordia, necesitan del amor, necesitan de la gracia, necesitan de la compasión de Dios. Cuando una persona se une a Cristo en el bautismo, comienza a mirar a los demás con los ojos de Cristo, comienza a mirar a las personas con la mente de Cristo. Hermanos, Pablo lo dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Cuando una persona entra a nuestras reuniones de la iglesia, cuando una persona entra a nuestros edificios a reunirse con nosotros, la persona que viene entrando necesita de la gracia de Dios, del amor de Dios, de la compasión de Dios. Cuando prediques el evangelio, hermano, cuando estés persuadiendo a los hombres, cuando estés presentando el evangelio de Cristo gratuitamente, no te olviden que esas personas a quienes les estás predicando también necesitan el amor de Cristo, necesitan el amor de Dios, necesitan la gracia de Dios. Hermanos, ya no miremos más a las personas según la carne. Por favor, mira el versículo 16. Discúlpame que insista en este punto. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Ya no miremos más a las personas según la carne. ¿Y qué significa mirar a otros según la carne? Ya no las juzgues más. Ya no las critiques más. Ya no las desprecies más. Pablo está diciendo, ya no juzgo a las personas, ya no las critico, ya no las evalúo, ya no las desprecio, como lo hacía cuando era fariseo
y perseguía a la iglesia del Señor. Hermanos míos, ya no miremos más a las personas según la carne, porque esa persona que está ahí, Cristo murió por ella, Cristo murió por él. La sangre de Jesús fue derramada por ella, la sangre de Jesús fue derramada por él. De manera que desde ahora en adelante a nadie conocemos según la carne. Ya no son pobres, ya no son ricos, ya no son necios, ya no son sabios, ya no son poderosos, ya no son débiles. Son personas que necesitan el amor de Cristo, la gracia de Cristo, la bondad de Cristo. Necesitan conocer al Cristo que murió por ellos. Un ejemplo. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesucristo se le aparece en visión al hermano Ananías? Y Jesús le dice al siervo Ananías, Ananías, heme aquí, Señor, ve a la calle que se llama derecha, hay uno Saulo que está orando, ve, impónele las manos y todo eso, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan cómo respondió Ananías? Señor, espérate un poquito, Señor. Parece que tú no conoces a Saulo de Tarso. Yo te voy a hablar quién es Saulo de Tarso. Ponme mucha atención, Señor. Ananías hablándole a Jesús. Saulo de Tarso es un perseguidor de la iglesia. Es un hombre que habla contra ti y contra todos los cristianos. Así Ananías le estaba diciendo a Jesús. Y Jesús le dice, Ananías, ve, porque Saulo es instrumento escogido en mis manos. ¿Cuál es mi punto? Ananías vio un perseguidor en Saulo de Tarso. Jesucristo vio un instrumento escogido en sus manos. Ananías lo miró según la carne a Saulo. Jesucristo lo miró con su mente, con su corazón, con sus ojos, como instrumento escogido. De manera que desde ahora en adelante a nadie conocemos según la carne. Hermanos míos, Iglesia de Cristo, ministros competentes del nuevo pacto, ya no miremos a las personas como las mirábamos antes, con el viejo hombre, con el antiguo hombre, con el hombre que éramos muertos en delitos y pecado. No, miremos a las personas como Jesús las mira. Cada persona necesita de la gracia de Jesús, del amor de Cristo, del Evangelio. Y por cada persona, Cristo murió por ellos. Cristo murió en la cruz por esas personas. De manera que de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún así, a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Mira el versículo 16. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Pablo en el judaísmo miraba a Cristo como un impostor, como un engañador, como un falso Mesías. Pero ahora Pablo mira a Jesucristo de otra manera. Pablo ahora mira a Cristo como Él es mi Rey, Él es mi Señor, Él es mi Dios, Él es mi Salvador. Ni aún a Cristo miramos ahora según la carne. Le cambió la forma de pensar a Pablo. Cómo miraba a la gente en el judaísmo siendo fariseo, cómo miraba a Cristo en el judaísmo siendo fariseo. Ahora ya Pablo no mira a la gente como la miraba antes, ni a Cristo lo mira ahora como lo miraba antes.
Hermano, si vamos a realizar nuestro ministerio eficazmente, debemos entender en esta mañana que en este mundo hay solamente dos clases de personas: los que viven y los que están muertos. Los que están muertos necesitan la gracia de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios. Y los que vivimos, ya no vivimos para nosotros, sino que vivimos para aquel que murió y resucitó por nosotros. De modo, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ahí lo dice. Todo lo que he tratado de decir, ahí Pablo lo dice. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si alguno está en Cristo. Esa frase en Cristo aparece por lo menos unas 25 veces en las cartas de Pablo. Y significa, estar en Cristo, significa tener una comunión íntima con Cristo, significa tener una verdadera comunión con Jesucristo. Estar en Cristo. Y la única manera de estar unido a Cristo es en su muerte, sepultura y resurrección. Cuando nos bautizamos, nos unimos a Cristo en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Estar en Cristo significa ser parte del cuerpo de Cristo. Si alguno está en Cristo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si alguno está en Cristo, está bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura es. El primer fruto de una persona que está en Cristo, como una nueva criatura, ¿cuál es el primer fruto de una persona que está en Cristo y que es una nueva criatura para Dios? ¿Cuál es el primer fruto de esa persona? Verso 15. Mira el verso 15. Y por todos murió para que los que viven, los que están en Cristo, los que son una nueva criatura, ya no vivan para sí. Es decir, se terminó el ego, se terminó el yo, se terminó el egoísmo, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El primer fruto de una persona que se ha unido a Cristo en el bautismo, el primer fruto de una persona que fue hecha una nueva criatura, es que esa persona ya no va a vivir para ella, ya no va a vivir para él, va a vivir para aquel que murió y resucitó por ella o por él. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Son todas hechas nuevas. Sería bueno que recordemos en esta mañana que no solamente somos una nueva criatura. Recordemos que somos templo de Dios, somos vasos de barro, somos embajadores en Cristo, somos el cuerpo de Cristo, somos nueva criatura, somos un grato olor para Dios, somos ministros competentes del nuevo pacto. No te olvides de lo que somos ahora gracias a la muerte y resurrección de Jesucristo. Somos el templo de Dios, somos olor grato, somos embajadores, somos ministros competentes, somos nueva criatura. Y todo esto proviene de Dios, versículo 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y todo esto proviene de Dios. Yo no podría preguntarse, ¿y todo esto? ¿A qué se refiere? Y todo esto proviene de Dios. Bueno, todo esto proviene de Dios.
El temor del Señor proviene de Él. El amor de Cristo proviene de Dios. La muerte y resurrección de Cristo proviene de Dios. Esa nueva criatura proviene de Dios. El ministerio de la reconciliación proviene de Dios. La justicia de Dios en Jesús proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. La reconciliación estaba en el propósito eterno de Dios, de reunir todas las cosas en Cristo Jesús. Y debes anotar en esta hora la palabra reconciliación. Versículo 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió, y termina el 18, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. Y al final del 19, y nos encargó la palabra de reconciliación, versículo 20, así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por nosotros, o rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. El ministerio de la reconciliación, la palabra de reconciliación. Hermanos míos, la reconciliación deberíamos haberla iniciado nosotros. Fuimos nosotros quien ofendimos e insultamos a Dios por nuestros pecados. Pero Dios, como rico en amor y en misericordia, fue Él quien inició la reconciliación con nosotros y con todos los hombres. Nosotros, siendo débiles, siendo pecadores, siendo extraños, siendo enemigos, Dios envió a su Hijo Jesucristo para reconciliarnos con Él. Dios inició la reconciliación con nosotros y por esa razón ya no vivimos para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Dios nos reconcilió con Él mismo por la muerte de su Hijo en la cruz. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra, el ministerio de la reconciliación. Continuamos, si Dios lo permite, en el mes de julio. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por su atención. Lo último que podría decir en este momento es que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Esa persona que es una nueva criatura, su primer fruto es vivir para su Señor, que murió por Él, vivir para su Señor, que resucitó por Él. Y si hemos sido reconciliados con Dios, Él te encargó a ti y me encargó a mí la palabra, el ministerio de la reconciliación. Cuando una persona es una nueva criatura, va a tomar el ministerio, va a tomar esa palabra, va a tomar esa predicación de la reconciliación. Si Dios te reconcilió, si Dios me reconcilió, Él nos encarga a nosotros, las nuevas criaturas, el ministerio de la reconciliación. Lo interesante de este pasaje, mira el verso 20, mira el verso 20. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios.
Si los corintios están en Cristo, si los corintios son una nueva criatura, ¿cómo Pablo le dice a los corintios, reconcíliense con Dios? ¿Por qué los corintios deben reconciliarse con Dios si están en Cristo? Si son una nueva criatura, ¿por qué deben reconciliarse con Dios? ¿Por qué? Porque parece que los corintios están viviendo solamente para ellos y no están viviendo para aquel que murió y resucitó por ellos, nuestro Señor Jesucristo. Para que lo pienses. Que Dios me lo bendiga. Muy buenas tardes. ¿Cómo explicar? ¿Cómo describir un amor tan profundo? Es imposible de medir.